este hermoso canto de alabanza, yo quiero que hagamos una oración para poder agradecer a Dios. Voy a acercarme aquí, disculpen que me mueva un poquito. Voy a acercarme aquí para abrir la reflexión de esta noche al despedir el Santo Sábado y juntos podamos iniciar el estudio de esta noche. Gracias a todos por estar. Esperamos que hayamos pasado todos un feliz sábado en descanso, en comunión con el Señor, en servicio. Muchas actividades tuvieron varios hermanos, estábamos platicando con algunos, distintas reuniones, hermanos. Nos da mucha alegría saber que en muchas partes del mundo, en distintos horarios, el pueblo de Dios se reunió en muchos lugares y en muchas casas, los de la verdad presente, los que estamos en ministerios independientes, muchos hogares, templos rentados, en salones, decenas de reuniones. El Señor está con nosotros y no importa dónde nos reunamos. El Señor, al invocarlo, está con nosotros y queremos agradecer a Dios porque nos dio la oportunidad de un sábado maravilloso. Para algunos ya se fue, para algunos no se ha ido el sábado todavía por los horarios de cada país, pero en esta hora vamos a orar. Sí, a ver si pueden, si viene Vila, para que me acomode un poquito la pantalla. Queremos decirles que vamos a agradecer al Señor. Vamos a agradecer al Señor por todas las bendiciones que Él nos da hasta ahora. Bien, voy a acomodar un poquito la pantalla antes de hacer la oración para que no esté cortado, porque me dicen que estoy cortado. Ahí, ¿verdad? Aquí no hay nadie que me ayude, así que yo lo tengo que hacer. Lo vamos a hacer. Tengan un poquito de paciencia. Creo que ahí está ya. Me parece que ahí está mejor. Me parece que ahí está mejor. Y vamos a hacer oraciones. Y antes de hacer las oraciones, yo quiero decirles que oremos especialmente porque en gratitud a Dios que nos permitió pasar un sábado con Él y distintas actividades de la iglesia, pero distintas, bonitas, unos predicando, otros repartiendo materiales, otros visitando enfermos, otros estudiando en casa y alabando al Señor, distintas actividades maravillosas. Vamos a orar en esta hora y quiero que oremos por la hermana Gina, allá en Chillán. Vamos a orar por ella, todos los que están conectados, por Vivian también, por Estelita allá en Oregon. Vamos a orar por ti, Estelita. Sin que se corta mucho. Hermana Gloria, vamos a orar por usted también, aunque se corte. La hermana Noemí, qué bendición de verle también aquí. Vamos a orar por usted, por la hermana Vanessa. Feliz semana a todos. También por Elisa. Hermana Elisa, cuánto gusto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Grandemente. Hermana Lulú Gallardo. Díganos dónde se encuentra hermana Lulú. Hermana Elvira Ruiz, allá en Mexicali. Bendiciones, hermana Elvira y hermano Raúl también. April, Dios te bendiga. Cuánto gusto tenerte aquí con nosotros. Feliz semana. Y también hermana Belén, hermana Rosy Contreras, lluvia de amor. Y también Maritza,
y Mila, que están ahí. Dios les bendiga a todos, hermana Sonia, hermana Silvita, Gladys, Villalba también, todos. Vamos a hacer oraciones, hermanos, y vamos a orar en primer lugar por gratitud a Dios, porque nos hizo pasar un sábado maravilloso, donde estuvimos en comunión con Él bastante tiempo. Qué hermoso es estar con el Señor. Hermana Sonia también desde Chile, Dios la bendiga. Vamos a orar por Araucanía, por sus hijos y sus esposos. Claro que sí, hermana Sonia. Hermanos, los que pueden arrodillarse, yo voy a tratar aquí porque tengo muchos cables aquí alrededor y me es un poco complicado, pero sí me voy a arrodillar. Vanessa Duque, sí también, hermanita, vamos a orar por usted. Así que inclinemos nuestro rostro, me voy a arrodillar, vamos a hacer oración en gratitud a Dios y por los hermanos conectados y también por las lluvias intensas que siguen todavía en la zona, en varias partes del mundo. Vamos a orar porque Dios proteja a las personas que están pasando momentos de calamidad. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te alabamos grandemente, Señor. Muchas gracias por el sábado, porque lo hemos disfrutado, nos hemos recuperado, hemos mejorado de la salud, porque hemos estado en comunión contigo, en servicio, en adoración, en alabanza, algunos repartiendo materiales, otros visitando enfermos, otros alabando tu nombre, otros haciendo programas especiales. Qué hermoso es ver que tu pueblo está despierto, está unido, está en paz y tiene temor de ti, Señor. Pedimos, Señor, que los bendigas a tu iglesia. Antes que otra cosa, gracias por el sábado y por esa comunión tan especial que tuvimos contigo, en familia o solos o con amigos o con congregaciones, donde quiera tú estuviste, Señor, y te alabamos. Iniciamos una nueva semana y nos ponemos en tus manos, danos tu bendición. Queremos pedirte que bendigas a tu hija Adriana Solano, no sabemos dónde se encuentre, que queremos que nos diga. Bendice a la hermana Vanessa, también Duque en la Ciudad de México, que está contenta contigo, amado Padre, por Sonia Pinilla Mora, desde Chile, que pide por las regiones de Araucanía y por sus hijos y su esposo, por Gladys Villalba, por nuestra querida hermana Elisa Vázquez, por Sonia, ya pedimos por Vivian también, que es una guerrera de oración y una sierva tuya que está trabajando fuerte allá en Chile. Señor, te pedimos por Gloria Alvarado, esperamos que tenga buena conexión. Te pedimos por ella y por su hija, por su matrimonio, por su salud. La hermana Gina allá en Chillán, que nos alegra también que esté aquí. Señor, bendice a tu hija, también a Estelita en Oregon, que es una sierva tuya muy importante en ese lugar, que hace una gran obra. Por la hermana Noemí Ortiz en Manaca, Panamá. Allá tu hija tiene un grupo y Señor, bendícela y fortalécela. Te suplicamos también, Padre Santo, que bendigas a nuestra hermana Lulú Gallardo. No sabemos dónde se encuentre, bendícela y tómala en tus manos. Por nuestra hermana Elvira Ruiz, allá, Señor, en Mexicali, el hermano Raúl, la hermana Silvita Ortiz en Querétaro. También te pedimos, Señor, por April, que la ayudes y la bendigas esta semana en su familia y su trabajo. La hermana Belén García, la hermana Rosy Contreras. También te pedimos por lluvia de amor, que tenga bendiciones tuyas, por Maritza, por Mila, por todos nuestros familiares, seres queridos, donde quiera que se encuentre, Señor, que tú les bendigas grandemente. Por Katy Ponce, que pide oración, Señor, por su esposo, por Wilfredo y la restauración de su matrimonio. Señor, bendice a Katy, que pueda restaurar su hogar como un milagro maravilloso que puedas hacer en los corazones de ellos y los unas de otros. Señor, bendícelo grandemente. Te pedimos por Meli, que está en San Cristóbal. No sé si esté también la hermana Ingrid, de allá de Uruguay. Bendícelo, Señor. A
a los pastores que han estado trabajando, Daniel Marcelo Pinto allá en Argentina, el pastor Heriberto Getial en Ecuador, el pastor Johan Piedrahita en Panamá, el servidor y los pastores de Estados Unidos de la Verdad Presente. Te pido por el pastor Emanuel, que aunque él no hable español, está tocando la trompeta fuerte y certeramente para gloria tuya. Amado Padre, nos colocamos en tus manos para poder enfrentar la semana que viene y la misma situación crítica que vive el planeta. Que no seamos ajenos a las cosas que pasan y que seamos conscientes que estamos entrando a la penúltima fase de la historia de este mundo, de los movimientos escatológicos que nos llevarán a la presencia del Señor en su segunda venida. Las cosas no son tan cómodas, hay muchas presiones, hay muchas incertidumbre, hay cercos y amenazas, Señor, y queremos pedir tu protección para todas tus hijas, para todos tus hijos, para cada familia aquí representada. Suplicamos, Señor, que ayudes a Ingrid y que tenga salud y fortalezca su vida, su fe, su esperanza en ti, esté en paz, tenga paciencia y esté contenta porque muy pronto estará con Cristo Jesús. Bendice a su hermano, a su hermana, a su sobrina, su entorno familiar, acompáñala, Señor, y que ella esté contenta y tranquila y segura de que tú estás aquí. Te pedimos, Señor, por Abel, lo bendigas donde quiera que esté, y por Adrián Solano también, y todos tus hijos, Señor, que aunque no los vemos, aquí están conectados, tú puedas intervenir y puedas bendecir y puedas fortalecer. El mundo está en conmoción y en caos, pero nosotros tenemos que estar en paz contigo. Acompáñanos, Señor, en esta semana y en este estudio que tendremos. Bendice a todos tus hijos, donde quiera que estén. Únenos y abrázanos con tu misericordia. Danos sabiduría y virtud para ser fieles a ti hasta el día final. Quédate con todas y todos tus hijos y bendícenos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y estamos contentos de poder orar juntos unos por otros. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo porque con toda seguridad sabemos que cada día que pasa necesitaremos de más oraciones, de más oraciones. Quiero compartir con ustedes, Argelia Rojas, bienvenida también a esta reflexión. Feliz semana a todos, un abrazo para todos, bendiciones, prosperidad y fortaleza y esperanza en Cristo Jesús. Esta semana, hermanos, que nuestro peregrinaje crezca en Cristo, que nuestro avance hacia la eternidad, hacia el encuentro con el Señor Jesucristo, sea firme, sea fuerte, y a pesar de los embates del enemigo, de los obstáculos y a pesar de la crisis en la que ya estamos entrando, tengamos fortaleza, que el Señor sea nuestro escudo y nuestro amparo ante las tribulaciones. Oramos por nuestros hermanos de Honduras, de El Salvador, de México, también de Colombia, de Panamá, de toda Centroamérica, que está pasando una situación complicada. Está temblando allá en Chillán, sabemos que Chile es zona de sismos como México, y oramos porque Dios proteja a sus hijos en medio de los temblores que hay allá en sismos en Chile. Ya me ha tocado allá estar, y cuando hay temblores son muy raros los temblores allá, son diferentes a los de México, pero al final de cuentas son cosas que pasan, y Dios proteja a la hermana Gina y a todos los habitantes, los hermanos de Chile. Es importante entender el tiempo y el contexto en el que estamos viviendo. Algo está pasando en el mundo, y ya no son tiempos de lluvia,
y sin embargo hay mucha lluvia en ciertas zonas. Y está la lluvia destruyendo lo que queda, lo que haya a su paso. Voy a ver si encuentro ese video que lo tenía por aquí. Bueno, vamos a ver si lo puedo mostrar. En la parte cerca de aquí, a 1 hora y media de aquí, se encuentra ese lugar donde el río destruyó bastante, muchísimo destruyó. Vamos a ver si encontramos ese video para compartirlo y explicarles las cosas que están sucediendo en varios países. Un poquito de paciencia, por favor. Esto requiere de mucha oración y mucha reflexión por las situaciones tan difíciles, hermanos, que están sucediendo en el planeta en varias maneras, hermanos, en varias manifestaciones, y es necesario que nosotros estemos atentos a las indicaciones y a las cosas que están sucediendo en este tiempo tan interesante, tan impactante, con las calamidades que están sucediendo en varias partes del planeta, que son muy tristes y muy desastrosas, pero que nos indican que estamos en pleno pequeño tiempo de angustia, donde existirán, todo esto va a estar sucediendo. Todas estas cosas van a estar sucediendo y es necesario que nosotros podamos saber nuestra responsabilidad en este contexto. Estoy buscando el video. Mi computadora no anda bien, está muy lenta. Batallé toda la tarde con ella. Bueno, Edgar Manrique, saludos, que Dios te bendiga grandemente, que Dios esté contigo. Muy bien, parece que ya estamos llegando a ese video que necesitamos. No lo encontramos. Vamos a ver si está aquí. Vamos a ver si está aquí. Isuatán. Vamos a ver si está. Bien, si podemos lograr obtenerlo. Aquí tengo un temblor 6.12 en la zona central de Chile. Qué terrible, qué triste. Bueno, voy a ver si aquí tengo ese video para podérselos pasar en este USB. Vamos a ver si nos da la autorización de verlo. Bien, vamos a ver si está por aquí. Bueno, se los dejo pendientes, se los dejo, pero estábamos viendo una situación muy complicada. No lo hay. Bueno, vamos a lo mismo aquí para poder continuar, pero les voy a comentar las cosas que están ocurriendo, que son muy delicadas. Saludos, Ruth, que Dios te bendiga ya en
Zacatecas, seguramente. Que Dios te bendiga. Rosy Contreras, gracias por orar por los hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Dice que es hermana Gina, que se escucha mal, no sé, díganme los demás, o si nada más es el. Gracias, hermana Rosy, Dios también le bendiga a ustedes. A una hora, estamos hablando de una hora y cuarto de aquí, las aguas subieron mucho y son montañas, y el río pasó por todo el pueblo, una comunidad, y la devastó. La preparatoria que hay en ese lugar fue totalmente, no puedo sacar ese video, no me lo dio ni la computadora ni el USB, de cómo parece que la preparatoria la construyeron dentro del río, porque estaba pasando sobre las aulas y sobre todo, es un lugar grande, y lo destruyó. Gracias, Livia, escúchame. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, que estamos en tiempos de calamidades, y suceden cosas un poquito raras, porque ya existen, yo he predicado esto, ya lo hemos comentado, quizás se escucha ruido porque aquí hay un aire acondicionado, que es posible que por eso se escuche ruido. Podemos quitar el turbo, pero bueno, ya no quiero moverme mucho. Si le estorba mucho el ruido, díganme y entonces vamos a hacer algo que nos acaloremos un poco. Bien, miren, hermanos, hay muchas calamidades, especialmente en la zona de Latinoamérica, porque Latinoamérica es un bastión fuerte del Vaticano. Eso es la realidad. Latinoamérica es protagonista del jesuitismo y de un papa jesuita. Entonces, muy bien, voy a hacer algo aquí. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Díganme si ya no hay ruido, para que avancemos. Entonces decíamos, si me escuchan allí, parece que ya me escuchan, que todo el día ha estado temblando, dice. Bueno, parece que sí, ya me escuchan bien. Gracias, disculpen de veras, es que aquí hay un clima ya viejito y eso nos afecta y hace mucho ruido. Bueno, gracias y por orientarnos y hacer los cambios necesarios. Ya vamos a modificar todo eso. Miren, hermanos, estas lluvias ya no se esperaban. Son los frentes fríos que entran normalmente cada año. Sin embargo, estos frentes fríos fueron huracanes, fueron fenómenos meteorológicos muy graves, muy fuertes. La zona donde estamos viviendo aquí en Chiapas, entre Chiapas y Tabasco, es una zona donde ya es más baja y se va a pique. Los alrededores están inundados. El presidente de México ha venido aquí y está dando apoyos de casas y de estufas, lavadoras y refrigeradores y todos los aparatos que se perdieron. Todo lo que se perdió. Hay varias presas, 4 presas hidroeléctricas en un río muy grande que controlan el agua. Hay vertederos pero hay muchos ríos. Hay ríos que están controlados por las presas, hay ríos que no están. Los ríos pequeños no están controlados por las presas, pues los ríos pequeños se hicieron muy grandes. Rompieron puentes, carreteras, arrasaron casas y lamentablemente vidas humanas. Pero pensábamos que solamente era aquí. Pero Guatemala
Los estados de Chiapas, Campeche, Veracruz han pasado por eso, por esa situación. Pero si vamos a Guatemala, nuestra hermana Romy nos comenta que también por allí hubo desastres. Luego hablamos con los hermanos de Honduras y también fue devastante y que continuó el huracán, vino otro después, después del ETA. Y El Salvador, Nicaragua, no sé de Costa Rica, pero lo que sí sé es de Panamá. Hablamos con los hermanos de Panamá y también habían desastres. Y luego hablamos con los de Colombia que nos piden que oráramos por esa región tan difícil allá cerca de Medellín, que pasó por devastaciones. Y qué difícil. Saludos, Polita. Feliz semana. Entonces, esto no estaba en la lista y cuando el presidente de México, voy a hablar de aquí, de donde estamos, que fueron las noticias más cercanas que tuvimos, le reclamaban el estado de Tabasco, que es un estado muy bajo, y que yo venía viajando de Guadalajara por avión y parece que el avión iba a aterrizar en el agua. Todo estaba en el agua. Todo. Pero gracias a Dios, pues el aeropuerto no. Así que pudimos apenas llegar a la terminal y no había paso. Yo venía mal porque ustedes saben que estaba un poquito delicado. Lo que quería era una cama y tirarme. Y cuando llego a la terminal para viajar hasta este lugar, que es 1 hora y media de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, una provincia del sureste de México, no había paso. Y me senté para orar y decirle al Señor, mira, no me siento bien. Pero mi hermana había dicho que podía dar la vuelta por otro lado. Y gracias a Dios, apenitas sí pasamos. El agua estaba sobre la carretera, pero todavía no la cubría. Pero pensamos que esa lluvia iba a pasar en 2 o 3 días. No, hermano, no ha parado la lluvia. Y los desastres han continuado y es muy triste. Yo quería pasarles unos videos, Honduras, México, Salvador, de cómo esto ha pasado. Entonces la gente se preguntó, le preguntaron al presidente por qué hubo descuido en las presas y en el control que se hay cuando hay lluvia. El presidente dijo, no hubo descuido, estaban a su capacidad y no podían detener más agua. Candy, Dios te bendiga. Feliz semana. Entonces, lo que sucedió, dijo el presidente, según los especialistas meteorólogos, es que llovió, vino una gran tormenta, vino un huracán, no estaba representándose que fuera grande y llovió muchísimo. Él mencionó los mililitros que fueron demasiados en 3 días. Y mencionó también en la noticia y el presidente que no había llovido así desde los años 70. ¿Se imaginan ustedes? Hace casi 50 años que no había pasado esa lluvia. Si hubo una tromba a 1 hora y media de aquí que arrasó, tuvieron que desalojar el pueblo porque los cerros estaban tan húmedos que se estaban viniendo abajo. Estas calamidades vendrían. La historia se repetirá. Y pues nosotros no sabemos las cosas que están pasando, que son difíciles, pero entendemos que algo está pasando en el planeta que lo está moviendo mucho. Sabemos que son consecuencias del pecado y que poco antes de la segunda venida de Cristo, poco antes de la aparición del Señor Jesucristo, poco antes del cierre de gracia, habrían estas cosas que todavía no son la ira de Dios. Aclaramos, todavía no son la ira de Dios, pero sí son ráfagas de los 4 vientos en destrucción a un mundo que está llegando a el clímax de su maldad, a los impíos que están llegando al clímax de su desobediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, al rechazo al pacto sempiterno, dice Isaías 24. Y entonces con ese no es el tema, pero es un contexto para poder entender las cosas que están pasando en relación a las calamidades. Son los últimos avisos que Dios da al mundo y a su pueblo para que pueda levantar su cabeza y saber que Cristo está a las puertas.
el mundo pecaminoso llegaría a su fin y el fin sería catastrófico, será espantoso, será dramático, las cosas no serán fáciles. Y ahorita pasa en un lugar temblor como en Chile, los terremotos, inundación como Colombia, ríos desbordantes como México, ciudades enteras y principales ciudades de las provincias y los estados, los departamentos, las regiones aquí en México, ciudades importantes que pues estuvieron bajo el agua, que el agua les alcanzó. Entonces, el mundo se está preparando para la última catástrofe. Cuando todo lo que hoy estamos viviendo en este pedacito de tiempo, miren hermanos, este es un pedacito de tiempo llamado pequeño tiempo de angustia. Es un pequeño tiempo de angustia, pero en ese tiempo de angustia todo se está concentrando porque el enemigo sabe que tiene poco tiempo y que su tiempo se acaba. Y está haciendo lo último de lo último para que la gente no se salve, para que la gente no despierta. Pero Dios es tan misericordioso que todas estas cosas hacen que el mundo despierte. Van a hacer que una buena parte del mundo despierte. Y las calamidades, dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, son una invitación a poder volver a Dios y a estar en plena reconciliación y a hacer cuentas con Él, porque el Señor nos llama y nos pide santidad, nos pide consagración y nos pide que estemos atentos a todas estas cosas, porque viene el fin. El conflicto cósmico entre Cristo y Satanás se está haciendo cada vez más y más estrecho y nosotros somos protagonistas del lado del bien, y entonces tenemos que reafirmar nuestras posiciones y nuestras decisiones. Hermana Isis, Dios le bendiga. Estamos al punto del caos mundial. En este pequeño tiempo de angustia sucederán cosas como estas en relación a que las potestades de los cielos serán conmovidas, la zona espiritual, la zona política, la zona social, moral, se está moviendo fuertemente. Y ayer hablamos acerca de esto, solamente quiero hacer referencia de esto por lo siguiente. Sí, nuestro tiempo es corto, hermanos, es muy corto. Y a veces sentimos una paz aparente, pero no, es porque el huracán está poniendo su ojo. Estamos en el ojo del huracán, pero viene la crisis más fuerte todavía, mucho más fuerte. Hermana Consuelito, Dios le bendiga. Y necesitamos entender qué pasa en el mundo, pero también necesitamos entender cómo la Biblia ya había dicho lo que está pasando y cómo el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, ya había dicho lo que está pasando. Pero mucha gente se preocupa de lo que pasa en el mundo y nos preocupa y es normal. Pero obviamente, queridos hermanos, es importante que nos preocupemos por lo que pasa en nuestra iglesia. Porque el Señor tiene un pueblo especial, con un mensaje especial, con una misión especial, con un testimonio especial, con una luz especial, con una gran responsabilidad. Si yo solamente veo lo que pasa en el mundo y me asusta y me sorprende y lo comparto y lo predico, pero no tomo en cuenta también lo que pasa en mi iglesia, en nuestra iglesia, lo que pasa en nuestra vida, en nuestra comunión con Cristo, pues no es muy edificante. Esto tiene relevancia tan importante. Nosotros estamos en medio de un conflicto entre las luces y las tinieblas en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Y la palabra del Señor, si quieren abrir su Biblia en el libro de Malaquías, vamos a entrar al estudio, no es muy largo, es breve, no vamos a cansarles esta noche. El libro de Malaquías.
en el capítulo número 3, el capítulo número 3 del libro de Malaquías, ahí en ese capítulo, ahí nos encontramos, dicen que no tiene volumen, no sé, bueno, no sé, no volumen, dice, los hermanos sí están escuchando, si no, ya me hubieran dicho varios que no hay volumen, pero quizás sea tu aparato Candy, quizás sea tu computadora o tu celular, ahí chécalo, porque aquí los hermanos sí están escuchando. Es más, aquí yo voy a checar mi volumen aquí mismo. A ver si se escucha. ¿De Malaquías? Sí, sí se escucha. Aquí se escucha bien. Muy bien, entonces hermanos, allá en el capítulo 3 de Malaquías, libro previo a Mateo, a entrar al Evangelio, y después de Ageo, dice la palabra del Señor, en el verso número 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar cuando Él se mostrare? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como al oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Gracias, Vanessa, hermanita, porque nos dices que se escucha. Miren, hermanos, ¿qué pasaba en el tiempo de Malaquías? Miren, hermanos, en el tiempo de Malaquías, el pueblo de Dios entró en una tibieza, en una indiferencia, cuando no sentía nada por el mundo, ni por la frialdad, la indiferencia, ni por la mezcla de lo sagrado con lo profano. Y los líderes específicamente estaban pasando por una crisis de liderazgo y de fe y de espiritualidad. Dice la palabra del Señor en Malaquías, el capítulo número 1, el verso número 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿qué es mi honra? Y si yo soy señor, ¿qué es mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? ¿En qué decís, la mesa de Jehová es despreciada? Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis cojo, enfermo, ¿no es malo? Preséntalo tu príncipe, ¿acaso te agrada a ti? Y el Señor, en primer lugar, habla de un culto que se corrompió, habla de algo inmundo que entró, habla de lo profano. Y esta es la primera indicación que da acerca del juicio que viene. Número 1, hermanos, la forma de culto, la forma de presentación de los mensajes, la adoración en las congregaciones, en los templos, el tipo de música que se ha mezclado, que es más secular que cristiana, y que los líderes sacerdotes la disfrutan, la comercian, la promueven. Y entonces está ahí una formación educativa, niños, adolescentes y jóvenes, y ya los adultos, que ya no les interesa el tipo de música, que ya no están viendo que la adoración es santa, que el culto es divino, que es a Dios y no al hombre, y están entregando un culto de enfermo, un culto con defecto. Es lo que inmundo, que están presentando, que lo inmundo y lo pagano de allá afuera lo están metiendo a los cultos. En eso pasó en los tiempos de Malaquías, pero no solamente eso, hermanos, no voy a ahondar mucho, pero sí quiero decirles que tenemos que poner atención,
que al Señor le gusta lo sagrado, que le gusta lo santo, que le gusta lo consagrado, lo limpio, y nuestra presentación y nuestra consagración en las congregaciones, en los templos, en las casas, debe ser santo, debe ser reverente, y no debemos de mezclarlo con nada, ni con chistes, ni con bromas, ni con dramas, ni con escenificaciones, mucho menos con conciertos musicales o ilustraciones chistosas de los líderes evangelistas que con tal de ganar gente, hermanos, les hacen reír a la gente. Y entonces la gente dice, va a venir tal predicador, va a estar bueno, como si fuera un circo, como si fuera un teatro. ¿Quién va a predicar? Ese pastor predica muy despacio y solamente lee la Biblia y solamente pasa leyendo el espíritu de profecía y aburre, cansa, da sueño. No, a mí me gusta que venga el pastor fulano, el pastor mengano, porque ellos nos hacen reír. Hermanos, ya la gente olvidó que un culto es santo, es sagrado, y que el Señor Jesucristo se ponía a leerlas, se paraba a leer las escrituras en las sinagogas con reverencia, con humildad. No había una programación secular como ahora, y que la gente se siente bien porque le gusta el mundo, porque dejó de estudiar, y entonces el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Ya no entiende que hay cosas profanas, que hay que evitarlas, que hay cosas inmundas, que hay que evitarlas, y entonces eso está haciendo, hermanos, que el pueblo se pierda y que Dios tenga que permitir la crisis y la purificación como a plata, como a oro, el zarandeo. Pero hay otra de las cosas que están sucediendo, hermanos, que también son muy delicadas, pero que ya no se toman en cuenta. Quiero decirles que ya no se toman en cuenta. Malaquías, el capítulo 2, el verso número 11. Dice la palabra del Señor ahí. No sé si estén ahí, hermanos. ¿Sí me están escuchando? Dice la palabra del Señor en el verso 11 de Malaquías 2. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén. Ha sido cometida abominación. Miren esta palabra, hermanos. Vayan a su Biblia, por favor. Malaquías 2:11, para que se den cuenta que son palabras de la Biblia, palabras de Dios, no son palabras mías. Dice el verso número 11, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén ha sido cometida abominación. ¿Cuál era la abominación? O sea, una abominación es algo sucio, ingrato, es algo desagradable, feo, es objetable, sucio, oscuro, profano. No debe estar en ningún hijo de Dios, ninguna congregación. Perdón. Entonces, porque Judá ha profanado la santidad de Jehová. Gracias, Lidia. La santidad de Jehová, que amó casándose con hijas de dioses extraños. Jehová talará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, el que vela y el que responde y al que ofrece presente a Jehová de los ejércitos. Qué terrible. Y si ustedes siguen leyendo ahí, pero aquí habla de los matrimonios mixtos, de los noviazgos mixtos, de la desesperación de hombres y mujeres que no buscando su pareja, aún los padres aquí, quienes han estado involucrados en esto, que ya no les interesa si es de la misma fe, el joven, la señorita, el esposo, la esposa, el novio, no importa, con que tenga buen nivel educativo, si tiene 2 carreras, si tiene doctorado, si tiene en las zonas rurales, si tiene ganado, si tiene una finca, y si qué tipo de carro usa. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, buscando su patrimonio material, pero viviendo una miseria espiritual contraria a la indicación divina. Y ese es otro tema. Lo vimos con Michelle, nuestra hermanita de Chicago, hace unos días atrás, y es terrible la situación que se vive en el mundo de los matrimonios mixtos, de aquellos que no tienen la misma fe y que los mismos padres fomentan que sus hijos se casen con gente que no tiene temor de Dios,
ni guarda los mandamientos de Dios, ni guarda el sábado. Y dejan una estela de desgracias y miseria. Pero hay de todo en la casa. Hay 2 carros, en la casa tiene todas las comodidades posibles. Los hijos están en las mejores escuelas pagadas. Hay todo, menos la presencia del Señor, menos la ley de Dios. Y eso pasó en los tiempos de Malaquías también. Eso pasó en los tiempos de Malaquías. Saludos, hermana María Elena, Dios le bendiga. Sabino también, hermano Sabino. Y hermanos, eso pasó en los tiempos de Malaquías y es una de las censuras que Dios da a su pueblo y a los sacerdotes quienes permitían esto. Cultos inmundos, profanos, no santificados, vida moral destruida por lo mixto. Pero no solamente eso, también dice la palabra del Señor en el verso 7 del capítulo 3 del libro de Malaquías: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaréis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? O sea, yo estoy predicando un mensaje de que tenemos que volver al Señor, que estamos mal, que tenemos que restaurar nuestra relación con Dios. Pero mucha gente dice que exagerado, es un fanático, es un separatista, es un independiente, es un exagerado. Y le pueden poner muchos títulos, hermanos, a esto. Ah, no, es que ellos son independientes, ellos son joayistas, solamente leen el Enají de Joay, y aquí en la organización solamente es la Biblia. Bueno, a mí no me preocupa lo que digan, pero lo que está escrito, hermanos. La gente ha olvidado la ley de Dios. La gente se ha olvidado del sábado, como en los tiempos de Malaquías. Y por eso el Señor tiene que enviar una crisis y purificar a su pueblo, porque su pueblo fue llamado para hacer luz y no tinieblas. Luz y las tinieblas en el tiempo del fin están en amplio conflicto. Y mucha gente que se llama o cree ser de la verdad, estando en el lugar correcto de una organización adventista del séptimo día, que es el pueblo de Dios que Dios llamó desde 1844, se han confiado tanto como Malaquías, que también decía ser el pueblo de Dios, y se han relajado tanto que han desechado el culto verdadero, la santificación, la forma de presentarnos ante el Señor, la forma de relacionarnos como pareja. Se ha destruido divorcio tras divorcio. No hablamos acerca de eso en este momento, pero ya el mismo manual de iglesia que hacen los dirigentes de la organización adventista dicen que se puede el divorcio por cualquier situación. Por cualquier situación. Y es más, se puede el nuevo matrimonio. Pastores han fallado y fallan en Veracruz, pero en una provincia, en esta región. Pero como son de allá bien lejos, como a unos 3,000 kilómetros de distancia, ya no hay información. Bueno, el pecado es aquí, allá ya no. Entonces lo vuelven a reinstalar y gente profana está predicándole al pueblo. Qué situación tan complicada, pero el Señor llama a todos específicamente. Hace un llamado a todos para que haya orden y el Señor toma las riendas de la iglesia. Él va a tomar las riendas, hermanos, porque no es posible que el hombre la esté regando mucho y la esté dañando. El Señor es su iglesia y Él la va a tomar, no importa si es un pastor, si importa si es un sacerdote, si importa si es un dirigente. Él toma en cuenta todo, y la gente y adentro, el desorden que hay, dice, tú nada más ora y ya estás perdonado, no te preocupes, no tienes que rehacer tu vida, aunque su vida pública profanó y trajo profanación y oprobio a la causa de Dios, y mal testimonio. Y entonces esas cosas pasan, pero entonces la ley de Dios ha sido olvidada, el sábado ha sido pisoteado y menospreciado. Pero todavía pregunta el pueblo de Malaquías, ¿en qué nos hemos de tornar? Dios desea que
que hagamos lo correcto y tomemos las sendas antiguas de la humildad, de la obediencia, de la santidad, del temor a Dios. Porque tenemos un mensaje importante que darle al mundo. Y si la iglesia está igual que el mundo, entonces no hay mensaje y se acabó. No hay mensaje, entonces Dios llamaría a otros. Por eso hay una gran purificación y por eso hay una gran deserción de la organización, hermanos. Miles y miles de grupos hay en el mundo que tratamos de hacer lo mejor y lo correcto y que estamos luchando por nuestras imperfecciones, pero que no estamos nosotros conectados a lo inmundo. No estamos nosotros coqueteando ni alcahueteando, se le dice en algunos lugares, ni permitiendo que el mundo entre a los principios y a la fe. Entonces, hermanos queridos, llegó el momento que el pueblo pensó que hacía bien, aunque estaba haciendo muy mal, y eran conscientes del mal, que no pudieron sintonizarse nuevamente con la santidad de Dios. Y ahí entran muchas cosas, hermanas y hermanos que nos ven, que es el aspecto moral, la decencia, y aunque para muchos no es importante la presentación que se hace, pero muchas cosas del mundo se cargan dentro de las congregaciones y los sistemas falsos de adoración y las vestimentas, el estilo de vida, la alimentación, la reforma sanitaria, la reforma del vestido. Ya no hay no hay un orden en particular. Si mañana o en esta semana podemos hablar acerca de eso, de darles una muestra de lo que era antes, hace 30, 40 años, la iglesia, y lo que es ahora, que se ha abierto y se ha abierto y se ha abierto al mundo, aparte del movimiento ecuménico. Ese es otro tema, pero el punto número 3 es ese, de la ley de Dios y el sábado, que ha sido menospreciado. Pero el punto número 4 se encuentra en el verso número 8, si quieren ir conmigo allí, de la crisis que vivía el pueblo de Dios y liderazgo, los pastores. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el verso 8 del capítulo 3, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Miren nada más, los diezmos y las primicias. Dice el verso número 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, y ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrieren las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Qué cosas tan interesantes. Y haciendo un resumen, el problema de Israel y del sacerdocio, profanación del culto en todos los aspectos, la pérdida de la santidad y el acceso a lo mundanal, a lo inmundo. Y ese es el número 1. El número 2, hermanos, es la destrucción de la institución matrimonial en todos los aspectos, no solamente el matrimonio mixto, sino los excesos y todos los abusos y el menosprecio y el adulterio y la fornicación y el pecado que se ha permitido allá adentro. Número 3, el olvido de la ley de Dios, la santidad y la obediencia a la ley de Dios y el sábado. Es el número 3, la santidad y la reverencia en ese día sábado. Y número 4, la fidelidad en las pertenencias, en lo que tenemos, en lo que el Señor nos da, el oro, la plata, el dinero, como ustedes le quieran llamar, que lo olvidaron los líderes y el pueblo, y entonces lo usaban como querían. Diezmos y primicias eran las cosas que tenían que el pueblo daba, los diezmos y las primicias, y que todavía están vigentes, según la sierva del Señor en el libro Mayordomía Cristiana, todavía están vigentes y el Señor pide la misma fidelidad. Mucha gente dice que en el Nuevo Testamento que ya no hay nada. Sí, claro que sí. Claro que el Señor hace referencia al diezmo, y hace referencia a la ofrenda, hace referencia a la atención a los pobres también. Y no olviden que el Señor Jesucristo tenía su ministerio independiente con 12 apóstoles. Mucha gente se asusta.
se preocupa de los ministerios independientes que no dependen de la conferencia general, de la asociación general. Si Cristo no pertenecía a la asociación general, por favor. Cristo no pertenecía al Sanedrín, estaba con 12 apóstoles allá en Galilea, en la montaña, predicaba allá en el lago, en la barca, predicaba en una casa. La gente se asusta hoy por los ministerios independientes, por nosotros, y piensan que como no pertenecemos a una organización, no somos nadie. No nos preocupa eso, hermanos. Nos preocupa el orden de la iglesia, la dirección de la iglesia, la reconciliación que la iglesia debe tener con el Señor. Los ministerios independientes no hacemos otra cosa que volver a las sendas antiguas, Biblia y espíritu de profecía que ha dejado la organización. Entonces, no es una crítica, aclaramos, porque la gente rápido empieza a oponerse y a empezar a sacar conclusiones, y nada, es que estos lo sacaron, estos son disidentes. Olvídense de eso y olvídense de nosotros. Vayamos al escrito, vayamos a los principios, vayamos al problema que se encuentra, que la Biblia como un espejo nos muestra como iglesia, como pueblo del tiempo del fin. Pasó en el pueblo de Malaquías y vino la crisis y el zarandeo y vino la prueba y la purificación, sacerdotes y pueblo, todos. Y la historia se va a repetir. Amós dice del zarandeo y el Señor Jesucristo dijo del esparcimiento también. Y Apocalipsis habla fuertemente acerca de esto en el capítulo 12, el verso 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el resto de ella, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta iglesia fue llamada por el Señor en 1844, pero sí cayó en mundanalidad, si está invirtiendo mal los diezmos, si está robándole al Señor, si está permitiendo mal las relaciones morales en relación a los matrimonios mixtos de pastores y de miembros, y si ellos están olvidando la ley de Dios y el sábado, hermanos, tendrá que ser purificado, porque Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha, dice la Escritura. Entonces, no es un juego, no es una acusación, es un estudio para que todos asumamos nuestra responsabilidad y aceptemos la exhortación del Señor. Nos preguntamos de las tantas cosas que están pasando en el mundo, y calamidades y terremotos, inundaciones y hundimientos y pandemias y pestes y guerras, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa dentro del pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? Es importante, hermanos, entender que estamos en una gran crisis, y cuando se habla del diezmo, no es porque se esté pidiendo el dinero, hermanos. No, el Señor está pidiendo fidelidad y hacer buen uso de los recursos que Él nos da. Él solamente nos pide el 10%, pero el Señor realmente nos ha dado todo. Entonces, si usted está en la organización, y es triste decirlo, hermanos, no voy a presentar las pruebas ahora, el diezmo tiene un propósito de misión. Todo lo que tenga que ver con la predicación del Evangelio. El diezmo no tiene que ver con congresos, camporíes, eventos, paseos, distracciones, vacaciones y tantas cosas que están pasando en una empresa, en una organización que lamentablemente se convierte en una empresa y que tiene que dar capacitación a sus empleados, tiene que motivarlos y llevarlos a las playas, llevarlos a centros de recreación, llevarlos, darles incentivos, regalos retroactivos. Es una empresa. Cuando la iglesia trabaja por fe en humildad, trabaja por fe, no por dinero. El dinero es un mal necesario, todos lo necesitamos, pero el dinero debe ser, los dineros que tenemos y que usamos deben ser santificados, porque tienen una connotación profunda de nuestra relación con el Señor y de nuestra
de nuestra dadivosidad, nuestra generosidad demuestra que estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial como proveedor, que es generoso, y de lo recibido de tu mano te damos. Sí, el diezmo no es obligado, no es impuesto. El diezmo es una bendición que nosotros recibimos al dar, porque el Señor bendice, abre las puertas de los cielos. Pero el diezmo se hizo con propósitos misioneros, con propósitos de la predicación del Evangelio. No se hizo para edificar, no se hizo para que los líderes inventen juntas, inventen proyectos y se vayan de paseo. No se hizo para poder construir escuelas. No, el diezmo es para la predicación del Evangelio, ¿sí? A través de los pastores, los ministros, a través de los colportores, a través de la obra médico-misionera, todo lo que tenga que ver con la predicación del Evangelio, eso se hace, eso es, ¿sí? Pero hoy el diezmo sabemos que se invierte en empresas de armamento, se invierte en bolsas de valores. El diezmo no debe almacenarse, no debe acumularse, debe distribuirse para la predicación del Evangelio. Eso es muy importante. Entonces lo que el Señor quiere, que quitarnos el mal, el robo, no es solamente un robo del recurso, sino que se fomentó el egoísmo y cada quien hacía con su dinero lo que quería. Cuidado, porque la organización critica los ministerios independientes, que ¿a dónde das tu diezmo? ¿A dónde das tu diezmo? ¿A dónde das tu diezmo? Si la alfolí es acá, no saben ni lo que significa una alfolí. Donde haya palabra, dice, donde haya palabra, ahí se debe dar el diezmo. Y entonces mucha gente de la organización está tirando su diezmo porque no hay palabra. Les predican 15, 20 minutos y les piden todo su dinero y nunca lo ven y les piden más y más y más. Y luego nunca ven que haya palabra, simplemente los entretienen con temas de superación personal, con temitas que tienen que ver con el asunto piramidal y la edificación del estatus y en fin, como predicaron en este sábado en varias congregaciones, porque ayer fue el Día del Hombre, y predicaron, yo ni sabía que era el Día del Hombre y alguien me mandó felicitar, que ni sabe que yo creo en eso, ¿no? Y me dijo, felicidades, pastor. ¿Y por qué? Digo yo, ¿por qué me felicitan? Dije, pues, ya, es que es el Día del Hombre. Yo ni sabía que era el Día del Hombre, pero ahora me entero de que en muchas congregaciones realzan al hombre. Qué triste situación y qué miserable ambiente de la organización, que cuando debe proclamar la venida de Cristo, que hay una gran crisis, que la iglesia necesita un reavivamiento, una reforma, predicándole el Día del Hombre. Qué triste, de veras. Vemos todas estas cosas tan terribles que están sucediendo. Y entonces, hermanos, el diezmo no solamente es dinero, porque cuando venga la ley dominical y nadie pueda comprar ni vender, ¿de qué sirve tener 3 maletas de dinero? No se va a poder usar. No, Dios quiere quitar nuestro egoísmo y que nos entreguemos de manera total y que dependamos de Él como proveedor. Sí, eso es lo que significa. De ahí los usos deben ser correctos para cuando se predica la verdad, especialmente donde se esté predicando la verdad. También es usado para literaturas en un porcentaje, dice la sierva del Señor, en Spalding y Magan, pero especialmente es para la predicación del Evangelio, para obreros y pastores, lo dice la sierva del Señor. Y eso no es obligado. Cada quien dé como propuso en su corazón la ofrenda, pero el diezmo es al Señor, y donde se esté predicando la palabra, la verdad, donde se esté edificando la iglesia, no donde se esté entreteniendo. Eso, cuidado, porque ahí la empresa solamente es como un club que tienes que pagar tu presencia en el club. No, eso es allá en la organización. Fuera, y el que lo quiera seguir dando allá es libre de darlo, pero será responsable ante Dios de que esté tirando el diezmo, no se esté proveyendo para los avances de los grupos y la predicación del Evangelio eterno, hermano. Bueno, eso en otro momento hablamos acerca de eso, pero seamos fieles, porque Malaquías entró en crisis.
El pueblo en los tiempos de Malaquías entró en crisis porque desvirtuó y destruyó y confundió los recursos que se podían usar para cualquier cosa. No, el Señor pide su fidelidad y pide y solicita el diezmo una vez más y la primicia, porque allí lo menciona. Y las ofrendas, hermanos, para pobres y enfermos. Para eso es la ofrenda y el santuario. Es importante entender que en las juntas directivas, y me tocó verlo a mí, sueltan demasiado dinero para proyectos de camporíes y proyectos de congresos y proyectos de mujeres, de damas y muchas otras actividades más seculares que cristianas. Pero cuando hay un enfermo, ustedes serán testigos, hermanos, no hay dinero. Y le dan una miseria a la familia que tiene un enfermo en el hospital. Y eso es muy, muy triste porque sigue sucediendo. No hay dinero. Esa es la palabra. No hay dinero. Y efectivamente cuando les dicen que no hay dinero en una asociación es que no hay. Porque todo lo mandan a los bancos jesuitas, a las bolsas de valores, a los bancos suizos, a los bancos del Vaticano para tener más y más. ¿Para qué? Hermanos, con esta gran crisis, ¿a dónde está el dinero cuando se debió haber invertido para la obra del Evangelio eterno? Qué triste. Entonces nosotros seamos fieles, hermanos. Seamos fieles y volvamos tengamos un reavivamiento para hacer las cosas correctas y veremos la bendición de Dios. Probadme ahora, dice, ¿saben qué? Prueben, hermanos, ser fieles en los diezmos y van a ver cuántas bendiciones no vienen. El Señor no detiene las bendiciones cuando de corazón queremos hacer lo correcto. Entonces no queremos dar más para recibir más, no, sino queremos entregar nuestra vida completa, que todos nuestros recursos el Señor sea nuestro administrador y Él diga hacia dónde van sus recursos. No es hacia donde el hombre diga, es donde Dios quiera. Oremos por los recursos poquitos que tenemos para apartar nuestro diezmo y nuestra ofrenda, y el Señor que nos diga con sabiduría a través de su Espíritu Santo hacia dónde deben ser canalizadas. Eso es lo más importante. Pidamos a Dios sabiduría y virtud para hacer lo correcto delante de Él y delante de los hombres en este tiempo del fin. Por estas crisis, hermanos, ya mencionadas, profanación del culto, la siguiente, la desvirtuación del matrimonio y la vida moral, los matrimonios mixtos, el olvido de la santa ley de Dios y el sábado, y el robarle a Dios los recursos. El Señor tuvo que actuar. Dice la palabra del Señor: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y la palabra del Señor, Dios le bendiga, hermana María Elena Smith, cuánto gusto tenerle aquí con nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de Malaquías, hermanos. En el libro de Malaquías, el capítulo 4 que ahorita vamos a leer. En los tiempos de Malaquías, la verdad y el amor de Dios son cuestionados. Los líderes espirituales fallan, la sociedad se vuelve secular y el pecado abunda. Estas condiciones caracterizaron los tiempos del profeta Malaquías, quien inmutablemente afrontó la situación de su día. O sea, el Señor exhortaba a su pueblo, hermanos, y todavía el pueblo decía, ¿y en qué? ¿Y a mí por qué me dices? Si yo no necesito de nada. La odisea, exactamente la actitud laodicense. Por eso el Señor envía crisis y calamidades. Por todas las situaciones, las actitudes tibias, espirituales y morales y de fidelidad que hace falta en el pueblo de Dios. Y esto puede ser duro, hermanos, pero ¿saben qué? Es una bendición para que nosotros vayamos pidiéndole al Señor que nos transforme, que nos perdone, que al confesar nuestros males y pecados nos limpie
y nos transforme y hagamos lo correcto como su pueblo suyo. Estas condiciones en los tiempos de Malaquías, que precisamente sucedió en el año 397 a.C., hermanos, caracterizaron los tiempos del profeta Malaquías, quien inmutablemente afrontó tal situación en su día. Malaquías, su nombre significa mi mensajero. La palabra Malaquía aparece en Malaquías 3:1 y se ha traducido mi mensajero. Malaquías predicó en su época cuando no había autoridad en la nación, no había autoridad, era una anarquía, los sacerdotes hacían lo que querían y la gente solamente hacía convenientemente lo que le parecía y obedecían al sacerdote a ciegas como hoy. Él dijo sus profecías entre el tiempo que Nehemías fue gobernador de Judea en los años 432 al 420 a.C. El libro de Malaquías, hermanos, estamos terminando. Es diferente de los otros libros proféticos porque no da sermones como tales, sino que presenta líneas de argumentos. Malaquías estableció su profecía en forma de una disputa, empleando el método de pregunta y respuesta. ¿Y por qué? Y el pueblo se ponía el tú por tú con Dios. ¿Y por qué me dices a mí? Si yo estoy dando todo lo correcto y estoy haciendo lo mejor. Qué difícil, qué situación tan complicada. Las acusaciones del Señor en contra de su pueblo fueron frecuentemente encontradas por preguntas cínicas por parte del pueblo y ya están mencionadas en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el 3. Malaquías condenó a los sacerdotes y al pueblo por lo menos en 6 áreas de pecado deliberado: repudiar el amor de Dios, o sea, ya no lo amaban, ya no lo respetaban, los cultos eran muy profanos. Número 2, negarse a darle a Dios el honor que se merece, ya no había reverencia. Ahora vamos a hacer el día del hombre, el día de la mujer, el día de la madre, el día del padre, el día del pastor, el día del niño, el día del conquistador, el día del contador, el día del licenciado, el día del médico, el día de la enfermera, el día de quién sabe cuántas tonteras de días, antibíblicos, totalmente antibíblicos. Y fuera del espíritu de profecía, el NG de Juan no menciona nada. El culto debe estar centrado en Cristo Jesús y el sábado debe ser santo y reverente, exclusivo para el santo y sublime. Pero qué triste situación. Por eso estamos afuera, hermanos, porque no soportamos las cosas que estaban sucediendo allá adentro, ni nos soportaron la amonestación y la exhortación que dábamos allá. Lo digo porque yo lo viví cuando hablaba con los presidentes de asociación. Esa música no, ese predicador no, esa forma de hacer ese programa no. Decían, al pastor Villarreal no lo inviten, háganlo ustedes aparte. Y hablaban con los pastores jóvenes, porque hacían cuanta cosa pagana, secular se permitiera. Y qué triste, hermanos, que me tocó estar en varios momentos de juntas donde había que tomarse decisiones, como aquella cuando llegó la voz de la esperanza Tuxtla Gutiérrez al Poliforum mesoamericano, y que había una publicidad tan grande, pero que para que viniera más gente, dijo Frank González y a Isaías Espinosa, el presidente de la Unión del Sureste actualmente, que miren hasta dónde llega, conduciendo mal al pueblo y dando mal ejemplo al pueblo. ¿Saben qué dijeron? No, para que venga más gente a esta campaña evangelística, invitamos a un cantante famoso de Pentecostés, Steve Green. Y empezó el murmullo entre todos y los ancianos de la iglesia, como ya les habíamos enseñado lo correcto de la música y que no se mezcle lo sagrado con lo profano, y que el cantante debe ser bautizado y debe ser miembro de la iglesia y debe cantar de acuerdo a los principios y normas. El manual de la iglesia, manual de ministro y recomendaciones de anciano, lo dejaron por los suelos, no les interesó. No les interesó. Y llegó el cantante, hermanos, está grabado, búsquenlo en los temas de la voz de la esperanza, está grabado. Llegó el hombre con todo su equipo, su musicalización movida de baile. ¿Y saben qué? No se llenaron, no se llenó, porque el Espíritu Santo no estaba allí, hermanos. ¿Cómo es posible que necesiten a alguien que cante para que llegue más gente? Porque el Espíritu Santo ya no está allí. El Espíritu Santo es el que da el poder. No necesitamos más de adornos y de cosas ostentosas y de ruidos y de faramayas y teatros y de dramas.
para animar a la gente, para que esté adentro de las congregaciones y templos. Perdón, esto es un poco duro, pero es una realidad. Esta es la verdad, totalmente. Por eso estamos como estamos y están como están, hermanos. Y quiero decirles que terminó pobre esa campaña. Cuando Dios no respalda, no bendice y no autoriza, aunque los hombres hagan lo que quieran. Eso pasó con Malaquías. Negarse a darle a Dios el honor que se le merece, rechazar la fidelidad a Dios y darle lo que el Señor requiere. Redefinir la justicia de Dios. Había muchos problemas y le reclamaban a Dios, le robaban las riquezas de Dios y aún maldecir la gracia de Dios. Hay tres clases de personas en las que Malaquías pronunció el juicio de Dios: los sacerdotes, las naciones y el remanente, el pueblo de Dios. Los 16 profetas escritores llamaron a sus generaciones a arrepentirse, a cambiar sus caminos, a volver al Señor, a la humildad y a la fe. Y es lo que nos dice el conflicto de los siglos, es lo que nos dice el libro Primeros Escritos. Hay que volver al camino del Señor, hay que volver al Señor, hay que ser humildes y tener fe y esperanza en Él. Malaquías fue la última voz de Dios del Antiguo Testamento. Hasta que Juan el Bautista rompió el silencio 400 años después con el llamado: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por medio de Malaquías el Señor vuelve a mencionar su pacto con su pueblo. Y mientras Dios había permanecido fiel a sus promesas, Israel se hundía más y más en la complacencia y el pecado, dudando del amor de Dios, deshonrando su nombre, siendo infieles, degradando sus normas santas, defraudando sus recursos y despreciando su gracia. ¿Cuántas cosas pasan allá adentro? Hay muy pocas excepciones donde no está sucediendo, pero la mayor parte está pasando así. ¿Quién puede resolver el problema de la iglesia? Dice Josué 24: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si alguien ya no quiere, Dios les bendiga, hermana Marita. Hermanos, si alguien no quiere, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si mi casa no quiere, y si tu casa no quiere, tú solo sírvele a Jehová, porque la salvación es personal. Primero de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ya no saben qué hacer, perdieron su identidad. Efraín es dado a ídolos, dice Oseas 4:17. Efraín se ha apegado a los ídolos. ¿Qué dijo el Señor? Déjalo, el Señor no va a retener a nadie por la fuerza. El que se quiera ir se puede ir, pero todo tiene sus consecuencias bajo la ley de la vida. Y Noé, pregonero del fin del mundo, llamando al arrepentimiento, por 120 años le llamaron loco y alarmista. Por eso no nos preocupa lo que nos digan, hermanos, porque la iglesia es del Señor, no es de los hombres. Porque el Señor viene por una iglesia, no por una organización, no por unas oficinas, no por un sistema. Si usted en una cueva, donde sea, en una casa, en un campo, en algo rural, en su casa, es fiel al Señor y hace lo correcto, el Señor lo va a salvar. No necesita pertenecer a ninguna organización, hermano. No tengan miedo al hombre, porque los amedrentan y le dicen: si te sales de la organización no te salvas. Es un término muy católico que usaron los papas, que la salvación la daba el sistema. La salvación la da Cristo Jesús, no la da ningún sistema y ningún hombre. Así que a Noé le llamaron loco, hermanos, le llamaron alarmista. Así que no nos preocupa cómo nos digan, pero tenemos que predicar la verdad. Tenemos que levantar la voz y dar el fuerte pregón. Y obviamente se acuerdan ustedes de lo que predicaba Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, hermanos. No nos van a felicitar. Un aplauso para el hermano que está diciendo que haya reavivamiento, que haya reforma, que dejemos el mundo, que cuidemos el vestido, que cuidemos la alimentación. Un aplauso. No nos van a aplaudir. Nos van a cortar la cabeza. Nos van a quitar del lugar.
les van a borrar, los van a disciplinar, los van a desprestigiar para que nadie los escuche. Pero ¿saben una cosa? Juan el Bautista predicaba en el desierto, nunca predicó en un templo. Y allá en el desierto estaba la verdad. Tenemos que salir de las organizaciones para poder entender la verdad y saber que tenemos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo un Dios que ama incondicionalmente puede restaurar a tal clase de gente a una posición de favor con Él. Esta promesa con la que el Antiguo Testamento concluye, aún proporciona esperanza a todo el que se arrepiente de sus pecados y acude al Señor por medio de la fe. Malaquías nos habla de los pecados de los sacerdotes, de los pastores, hermanos. Condena los matrimonios mixtos y del divorcio. El día del Señor, el sábado, que es menospreciado y pisoteado, y la ley de Dios, y el desprecio de los diezmos y el servicio que se hace. Pero bueno, el Señor tiene misericordia y hace, así como llamó a Malaquías también, miren cómo lo llama, porque aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, verso 2, los que teméis mi nombre, los que obedecen, los que obedecemos, los que queremos hacer lo recto delante de Dios, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Cristo Jesús, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso indica precisamente que aunque hoy suframos, nos desprestigien, nos destierren, no nos paguen, no nos liquiden, como a mí no me pagó nunca la organización y le mintió a toda la iglesia que me había pagado. No es cierto. Me deben 29 años de servicio, pero el Señor es el que hará justicia, hermanos. Ellos mienten mucho. Qué triste, porque en los libros de memoria que están mencionados en el libro de Malaquías está escrito lo que el presidente, lo que la unión, lo que la división hacen a la vista de la congregación y les dicen mentiras. Todo está escrito, hermanos. Nosotros no emitimos ningún juicio, pero al Señor no se le pasa una, y Él juzgará y hará justicia. Entonces, aquellos que temen mi nombre, dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, no tenemos que pelear con nadie ni debatir, solamente vivir a la altura que el Señor quiere, a la luz de su palabra y a la luz del espíritu de profecía, y el Señor obrará en su momento. Así es, queridos hermanos, y dice el siguiente verso, número 4 del libro de Malaquías: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. Dios quiere que su pueblo regrese a los mandamientos, a la santificación y a la humildad en Cristo Jesús a través de su ley. El verso 5 dice: aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande de Jehová y terrible. Aquel que lleve el manto de Cristo como el de Elías dará evidencias de mantener sus ojos en el Salvador. Imbuido con el Espíritu de Cristo, estará bajo la influencia de las elevadas y santas impresiones divinas y estará capacitado para enseñar. Qué hermoso, hermanos, las promesas que Dios da a su pueblo que le es fiel. Sí. Bendiciones, Martí. Mucho gusto que estés ahí, aquí con nosotros. El Señor es fiel y sabe cómo bendecir a sus hijos, a todo su pueblo. El manto del Espíritu, al igual que Eliseo, fue probado en su llamamiento. Ahora, cuando Elías fue llamado para ascender al cielo, también se le probó. Elías, en cada escuela de los profetas que visitaban, le pedía que se quedara, y Eliseo tenía clara su misión y acompañó a Elías hasta el final. No nos soltemos de Elías, hermanos, porque ahí está el reavivamiento, ahí está el poder del Señor a través de su Espíritu Santo. No nos soltemos de Moisés, porque ahí está la ley de Dios, el sello de Dios, que es el Santo Sábado.
Cuando llegaron al río Jordán, dice la escritura, Elías golpeó con su manto las aguas y éstas se dividieron. Y al preguntar Elías a Eliseo qué deseaba, este pidió una doble cantidad o doble porción del Espíritu Santo que la tenía Elías. El manto de Elías se convirtió en un símbolo de la recepción del Espíritu Santo y a partir de entonces fue el manto de Eliseo. ¡Qué maravillosa bendición! Hermana Lorena, Dios le bendiga. Y hermanos queridos y hermanas, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y abramos nuestro corazón y digámosle cómo estamos, para que Él nos purifique, para que Él nos pula, para que Él nos ayude a retomar el canal y el camino que nos llevará hasta su presencia. Y entonces Elías y Juan y el remanente del tiempo del fin se identifican por el carácter de urgencia en su mensaje, su contenido de exhortación al arrepentimiento y confesión de pecados cuya finalidad es única: preparar a un pueblo para estar de pie ante el Dios creador y redentor. Este es el paso y el camino del remanente. Este es el camino. Dios es maravilloso y Él bendecirá a su pueblo que se humille. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla, hermanos, necesitamos nosotros ir al Señor. Todos necesitamos estar a cuentas con Él. El Señor es bueno y si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona y nos ayuda a crecer. Cuán importantes son todas estas cosas, hermanos. Necesitamos volver al Señor en un reavivamiento y en una reforma maravillosas. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y por qué moriréis, casas de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice Ezequiel. El Señor pide que tengamos un reavivamiento y una reforma. Hay una obra grande que hacer y el Señor por eso nos va a limpiar, nos va a purificar, para que podamos dar la lluvia, para que recibamos la lluvia tardía y demos el fuerte pregón. Tengo aquí una nota muy importante que quiero compartir con ustedes. Dice la sierva del Señor aquí en Joyas de los Testimonios, tomo 3, hermanos. Joyas de los Testimonios, tomo 3. Dice aquí esta nota maravillosa: preparativos para la crisis de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 324. Como nunca antes la ley de Dios debiera ser amada, honrada por su pueblo fiel. Existe la más imperativa necesidad de inculcar en la mente y los corazones de todos los creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y niños, la recomendación de Cristo: escudriñad las Escrituras, Juan 5:39. Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes, a menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de nuestro Señor. Dios espera de su pueblo un celo, una fidelidad y una devoción correspondiente a la luz que se le ha dado. Debe haber espiritualidad, una consagración más profunda a Dios y un celo en su obra que nunca se ha alcanzado todavía. Debe dedicarse mucho tiempo a la oración para que las vestiduras de nuestro carácter sean lavadas, emblanquecidas en la sangre del Cordero. Qué maravillosa cita. Hermanos, ¿le preocupa lo que pasa en Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Ecuador, en Colombia, en México, en Estados Unidos, los movimientos políticos fuertes y debates por el orden mundial? Nos preocupa todo, nos preocupa la vacuna también, nos preocupa todo el control mundial, pero nuestra principal preocupación debe ser nuestra salvación y nuestra comunión con nuestro Dios, nuestra responsabilidad de vivir a la
altura del carácter de Cristo Jesús, obediencia a sus mandamientos, fidelidad en sus diezmos, fieles al santo sábado, no menoscabar y rebajar los cultos y la adoración, y vivir de manera moral íntegra, fiel al Señor, cuidar nuestro estilo de vida, nuestras palabras, nuestro trato con la gente, a través de lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, 3, 24, se puede lograr. Estamos luchando con la alimentación y hay debates de que sí, la carne no. La gente no sabe que regresa al Edén y allá no va a haber carne y todavía sigue discutiendo por un pedacito de pollo, lamentablemente. Es triste eso de que mucha gente quiere ir al cielo, pero no quiere hacer el compromiso que el Señor pide. La vestimenta, todo lo que mujeres y hombres, no estamos señalando a nadie ni condenando a nadie, pero la reforma en el vestido, el decoro, la humildad, la sencillez, la pureza en una mujer virtuosa y en todos, en los hombres líderes, hermanos. Enviado de Dios, el que iba a preceder al Mesías, el precursor y el que preparó el camino del Mesías. Nosotros estamos preparando el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan predicó el arrepentimiento y de bautismo también, preparando el camino para la primera venida de Jesucristo. El remanente fiel de Apocalipsis 12, 17. Ustedes y yo, queridos y queridas hermanas y amigos, somos el mensajero que anuncia la segunda venida de Jesús y prepara una iglesia para su traslación. Que Dios nos ayude grandemente, que Dios nos bendiga para tomar responsabilidad, para hacer lo correcto delante de Dios, delante de todo este mundo, para que vean que el Señor nos ama y nosotros estamos conectados a la fuente divina. No tenemos que hacer lo que digan los hombres. No tenemos que hacer lo que diga un sistema, lo que diga una conferencia, lo que diga una asociación, lo que diga una junta. No, tenemos que hacer lo que diga la palabra y el espíritu de profecía, lo que Dios nos diga directamente. Si los hombres han fallado, si los dirigentes y sacerdotes, pastores han fallado, si la gente está metida en promiscuidad, está metida en cosas totalmente ajenas a lo que el Señor ha marcado, nosotros hagamos lo correcto. Hagamos lo correcto porque hemos sido llamados para hacer luces en medio de las tinieblas. Y esta noche oremos porque el Señor nos restaure y nos ayude, nos fortalezca y nos dé el carácter para tomar decisiones que tengan que ver con la eternidad. Que el Señor les bendiga grandemente y que esta semana podamos edificarnos para el reino de Dios y apresuremos su venida predicando fuertemente el Evangelio. Vamos a cantar un himno y después de cantar el himno, si alguien tiene peticiones, si alguien tiene alguna necesidad, la pondremos en las manos del Señor. Vamos a cantar, voy a acercarme para colocar el himno correspondiente para finalizar. Gracias, hermanos y hermanas, por su paciencia. Vamos a cantar el himno 173. 173. Vendrá el Señor. Y estemos preparados para ese momento, con su ayuda y su poder. Vendrá el Señor, la
nadie sabe la hora del día anhelado, se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá, Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Velad y orad, con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada. Oh, y trabajad con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Amén. Hermanos, Cristo viene pronto. Y esta es una de las cosas más hermosas que nosotros esperamos para que se concrete el plan de redención y estemos con nuestros seres amados, nuestros seres queridos, y sobre todo estemos con Cristo, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, y estemos gozando de su paz y su presencia y platicar con Él toda la vida, de las historias tan hermosas del plan de salvación, de los milagros hermosos. Así que vale la pena avanzar. No, si usted es de la organización, usted todavía pertenece a la organización. Esto no es para ofenderle, es para despertar, es para tener un reavivamiento, es para tener una reforma, porque el Señor viene por una iglesia limpia, pura y santa. Él la perfecciona si su iglesia abre su corazón. Si usted está en grupo independiente, el Señor nos pide un reavivamiento también, nos pide responsabilidad de ir creciendo cada día más, porque tenemos más luz. Tenemos la luz y tenemos que aplicarla a nuestra vida y tenemos que trascender para que el Señor nos tome en cuenta como protagonistas en el último momento para dar el fuerte pregón, ¿sí? Y aparte, nuestro compromiso no es con los hombres, es con el Señor. Hermanos de la organización, nuestro compromiso no es con la organización, ni con el presidente, ni con el pastor, no. Tu compromiso es con el Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Olvídense de todas esas cosas y no se desprestigien a los grupos, a los pastores y digan, es que este no es de la organización, este es independiente. Es que, hermanos, la Biblia, el espíritu de profecía nos hace ser uno solo en Cristo, ¿sí? Y el Señor quiere que salgamos de todos sistemas y dependamos totalmente de Él.
No es un debate, ni es una competencia, ni tampoco una crítica. Es una realidad que estamos pasando por una gran crisis. Así como pasa calamidades en el mundo, también la iglesia y también el pueblo de Dios que necesita ser transformado, necesita acercarse más al Señor para hacer su voluntad, y oremos por eso, hermano. Vamos a orar por eso fuertemente, ¿sí? Y cuidado con el sectarismo, el fanatismo y permitir que el enemigo juegue y busque nuevas luces, nuevas doctrinas. No, hermanos, es una sola la verdad. Y volvamos a las Escrituras. El Señor ahí nos indica y nos ayuda para que estemos en lo correcto y hagamos su voluntad. Bien, vamos a terminar con oración. Feliz semana para todos. Esperamos el próximo, estaremos en un programa el miércoles con Michelle. No sé si me confirme Michelle en relación a oraciones y peticiones, pero el próximo viernes esperamos en el Señor también poder transmitir. Estaremos me parece que estaremos en el Estado de México, en Chimalhuacán. Cualquiera que tenga deseos de asistir, que quiera ir, díganos y voy a pedir la dirección y el teléfono que les pueda orientar cómo llegar. Allí estaremos viernes y sábado y oficiaremos una boda ahí mismo, y después estaremos en Morelia para un bautismo y ya vamos a empezar a trabajar, aunque sea poco a poco, en nuestra recuperación, que yo le doy muchas gracias a Dios. Muchísimas gracias a Dios por la recuperación. Y Dios les bendiga a todos, hermana Eva, hermana Carmen, hermana Ali, allá en Quillabamba, hermoso lugar. Nos gustaría ir nuevamente allá a Quillabamba, cerca de Machu Picchu, cerquita ahí de Machu Picchu, y de lugares tan hermosos que tiene Perú. Dios les bendiga y feliz semana. Voy a arrodillarme para hacer la oración y pronto les indicaremos cuando estamos nuevamente al aire en esta misma semana. Esperamos en Dios. Oren por nuestra computadora, está fallando, no pude hacer todo el trabajo que quería hacer, y también por nuestra salud, y yo oro por ustedes también. Vamos a hacer la oración. Vamos a orar por Hilda, por Paulita, por Regina y por Nayaret. Claro que sí. Oramos por la hija de Anayansi en Tuxtla también, que esperamos que esté mejor. Y por todos los que están conectados, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a arrodillarnos para hacer la oración. Querido Padre y bendito Dios, te alabamos. Gracias por llamarnos, gracias por invitarnos a estar a cuentas contigo, a ser humildes, a ser fieles. Gracias porque nos haces la invitación de poder despertar y reconocer que no somos buenos, que necesitamos mucho de ti, el carácter de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Ponemos en tus manos a Caleb, hijo de nuestra hermana Alison. Con mucho gusto, bendícelo, Señor, la hermana Ali, a su esposo, a Hilda, a Paulita, a Regina, a Nayaret. Te pedimos también, Señor, por Ingrid, allá en Salto, en Uruguay, quien tiene problemas de salud. Señor, ayúdale, y está sola, y que tu presencia le fortalezca cada día. Te pedimos, Señor, que te doy gracias por que me estoy recuperando poco a poco y cada día me siento con más fortaleza. Puedo estar más de pie. Gracias, Señor, y te pedimos, rogamos, Señor, por todos tus hijos que se han conectado. Protejas a tus hijos por los temblores de Chile, a todos los países de Centroamérica que tienen calamidades de inundaciones. También te pedimos tu protección para tu pueblo. Así para México también, por esta casa aquí de mi hermana Mila, bendícela. También a mi hermano aquí al lado y a toda nuestra familia. Y a Víctor allá en Edmonton, Canadá, por la situación migratoria, para que pueda resolverse bien. A Lila Candy también. Te pedimos por Arturo y Emir en México también,
Señor, por la hermana Vanessa Duque allá en el Estado de México. Te suplicamos por la hermana Silvita, también la hermana Elvira, todos tus hijos, Señor, que se han conectado, la hermana Noemí, Maritza, ayúdales, la hermana Elisa también. Rogamos tu bendición para Vivian y, Señor, para Eliseo también y otros hijos tuyos que están por allí conectados. Rogamos tu bendición para ellos. Señor, perdónanos si te hemos ofendido, pero recíbenos y transfórmanos y ayúdanos a ser mejores, a ser fieles, a ser transparentes, a ser únicos y a poder ser protagonistas. Luz en las tinieblas en el tiempo del fin. Quédate con cada uno de tus hijos, dales tu presencia, úngelos con tu Espíritu Santo, abrázalos con tu misericordia y únenos como pueblo, Señor. Únenos como pueblo para confirmarnos que somos tus hijos, la iglesia verdadera y remanente, y que pueda verse este testimonio y mucha gente, Señor, pueda creer en ti y pueda aceptarte. Nos ponemos en tus manos para tener un reavivamiento, una reforma, una santificación y conservación. Apártanos del mal y haznos fuertes, y aunque en medio de las calamidades y conmociones que vive el planeta, en esos 4 vientos que están a punto de soltarse, tu pueblo esté firme y estemos consagrados para lo que venga, y entendamos que hemos de pasar por tribulación, pero que tú nos harás justicia y liberación en la segunda venida de Cristo. Rogamos tu bendición hoy y siempre para todos, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Bendiciones. Y que estemos, a pesar de las cosas que pasan, tengamos paz en nuestro corazón, estemos tranquilos y ayudemos a los demás. Bendiciones. Feliz semana, feliz noche para todos.